Muchas gracias, Olivia, por la invitación a participar en este interesante workshop. Y por mi parte, bueno, vamos a movernos de zona. Vamos a cambiar desde la vertiente atlántica en la que hemos estado hasta ahora y nos vamos a la zona mediterránea. Es cierto que vamos a ver cosas muy parecidas y la verdad es que me alegro de esas convergencias que vais a ver con respecto a lo que nosotros hemos estado haciendo en el área mediterránea, en el área del ARAMPI, que ahora explicaré qué es, con respecto a lo que se está haciendo, por ejemplo, por parte de los compañeros del COA o por las experiencias que hemos visto en otros muchos lugares. Y es que, bueno, al final el arte rupestre al aire libre pues tiene unas problemáticas similares y hemos buscado estrategias también muy similares para poder afrontar las problemáticas que tiene. Yo me voy a centrar sobre todo en la utilización de tecnología, pero en la utilización de tecnología no tanto para documentar o para investigar, que es lo que está detrás de todo lo que voy a mostrar, sino también como utilizada como herramienta al servicio de todo eso que al final estábamos tratando de buscar en este seminario, que es esa intención de visualizar para preservar, ¿no? Utilizar esas tecnologías, utilizar esto que estamos haciendo en nuestra investigación como una herramienta al servicio de la socialización, como una herramienta al servicio de conseguir el conocimiento público de todo este arte rupestre. Y como os decía, pues nos trasladamos a la mitad oriental de la península ibérica. El Arampi es el arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998, hace 25 años el próximo 2 de diciembre, así que, bueno, hemos tenido 25 años para pensar qué hacer con él y la verdad es que nos queda muchísimo por hacer. No vamos a entrar en ese tema, porque no hay políticos para poder agarrarlos de la pechera esta mañana, así que vamos a quedarnos en esto. Pero sí que quiero resaltar algunas cuestiones. En primer lugar, la extensión territorial de este bien patrimonial. Es el mayor de todos los incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es también el que incluye mayor número de ítems individuales, de bienes incluidos. Los 758 sitios que se incluyeron en 1998 solo son una muestra de la cantidad de arte rupestre que existe en esta región. Desde entonces ha seguido trabajando. Con seguridad estamos por encima de 2.000 sitios y de muchas decenas de miles de figuras incluidas en estos lugares, con lo cual es una tarea titánica enfrentarse a todo lo que supone la gestión y a todo lo que supone la preservación de este bien patrimonio mundial. En él nos vamos a encontrar con varias formas de arte rupestre. Hay arte paleolítico también, incluido en la lista de patrimonio mundial. Hay un arte esquemático, como el que ya hemos visto en algunas de las presentaciones, que es común a toda la península ibérica. Tenemos una muestra muy particular de arte macroesquemático, que después os mostraré algunas imágenes, pero sobre todo lo que hay es arte levantino. El arte levantino, que fue el que motivó fundamentalmente esta inclusión en la lista de Patrimonio Mundial. Así que, en primer lugar, me vais a permitir que haga una introducción a alguno de estos elementos para, a partir de ahí, adentrarnos en los aspectos que nos llevaron a desarrollar ciertas herramientas con la intención de facilitar la comprensión de estos tipos de arte rupestre. Es un tipo de arte rupestre al aire libre, fundamentalmente caracterizado por la presencia de pinturas en rojo, en blanco, en negro, y en el que abundan las representaciones de una serie de animales, de unas cuantas especies, no son demasiadas, fundamentalmente 5, acompañados con mucha frecuencia por figuras humanas que son el elemento más característico del arte levantino. Volveremos después sobre este concepto de la cultura visual asociada al arte levantino. Vamos a pasar deprisa sobre esta parte, así nos podemos centrar en el resto después. El arte esquemático, por su parte, es como os decía antes, un fenómeno territorialmente mucho más extenso, es un fenómeno mediterráneo, sin ninguna duda. Lo tenemos en toda la cuenca occidental del Mediterráneo, incluso en el Mediterráneo oriental, con características muy similares. Tenemos un contexto cronológico bien definido, un contexto cronológico que se desarrolla desde el Neolítico en adelante. Por supuesto que hay cosas, como le gusta decir a Julián, de arte esquemático con mayúsculas y con minúsculas, que hay que tener en cuenta, precisamente porque también con el arte levantino, y como sucede en el COA, hay cuestiones que son más abstractas, que se relacionan con lo más naturalista y son elementos que hay que tener en cuenta, pero vaya, básicamente se caracteriza por una iconografía en la que tenemos unas figuras reducidas a sus esquemas más básicos
y a veces acompañados por elementos más abstractos o por conceptualizaciones como estos ídolos, que son muy frecuentes y que nos sitúan en contextos cronológicos muy concretos del final del Neolítico o del Calcolítico, con lo cual, en contraste con el arte levantino, que no lo tenemos todavía completamente cerrado en el plano de la temporalidad, el esquemático pues lo tenemos que situar en esas primeras comunidades productoras en la península ibérica. Algo similar a lo que pasa con el arte macroesquemático, localizado en una zona muy concreta, en el norte de Alicante, en el sur de Valencia, vinculado a la llegada del Neolítico a la península ibérica y que tiene pues, unos cuantos paralelos perfectamente reconocibles en cerámicas cardiales y en otros soportes y que permite definir también muy bien este fenómeno artístico en ese momento inicial del Neolítico. Pero yo os quiero llamar la atención sobre todo sobre los elementos que definen al arte levantino como una cultura visual muy importante a escala mundial, única a escala europea, y en la que se conjugan elementos como un lenguaje narrativo muy atractivo. Las imágenes del arte levantino, yo cuando se enseño a mis alumnos les hablo de que esto es un lenguaje parecido al del cómic. Y ese lenguaje parecido al del cómic, bueno, pues nos permite entender también la secuencia, la temporalidad, todo construido con un dinamismo muy marcado, un dinamismo en el que vemos cómo las figuras se mueven, interactúan, conformando escenas muy diversas. Las más tradicionales o mejor conocidas son estas que tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba, una escena de caza. Cuando yo le pregunto a mis alumnos, ¿qué estáis viendo aquí? Rápidamente dicen, sí, hay un jabalí, lo están cazando, le están disparando flechas. Y los arqueros están corriendo detrás. Pero están corriendo detrás de una manera muy característica, esas figuras con las piernas abiertas en 180 grados, lo que llamábamos los arqueros voladores, y que nos están transmitiendo el dinamismo, la utilización de las diagonales, la velocidad, elementos que estamos percibiendo de una manera directa, aunque por supuesto no entendamos nada de lo que significa. Pero ese primer plano de interacción se mantiene y nos sigue llegando de una manera muy clara. En esa cultura visual, la figura humana es el elemento central, en contraste con lo que teníamos probablemente en el Paleolítico, en que es bastante más excepcional. En el arte levantino, las figuras humanas, los hombres, las mujeres, las figuras asexuadas, predominan, son numéricamente las más abundantes en la mayor parte de las regiones con arte levantino, y son las que nos permiten entender esas acciones y esas dinámicas que hay detrás de la interacción entre todos ellos. Y hay un elemento también que me llama mucho la atención, hay algún otro que volveremos después y que creo que es importante tener en cuenta, y es al que me he referido aquí con miniaturismo, pero es a lo que me quiero referir fundamentalmente es al rol que juega el espectador con respecto a este arte. Frente a lo que tenemos en otras expresiones gráficas, el arte levantino es muy pequeño en líneas generales. Estamos hablando de figuras que en muchas ocasiones son de sencillamente 3 centímetros. Con suerte podemos llegar a medio metro y excepcionalmente superamos el medio metro. ¿Y esto qué produce? Pues que en los abrigos, en los lugares en los que se conserva este tipo de arte rupestre, el espectador se sitúa con un punto en el que prácticamente domina todo lo que está pasando. Frente a esa sensación que tenemos en la cueva paleolítica, en que el arte prácticamente nos abruma, el escenario nos abruma, esas grandes cuevas, ese espacio que va más allá de lo nuestro, el arte levantino es completamente humano, es próximo, es cercano a nosotros. Y el espectador juega ese rol de tener un control de absolutamente todo lo que está pasando en esas escenas. Y esto es algo que, cuando nos aproximamos y queremos transmitir a los espectadores que visitan estos sitios, tenemos que contar, ¿no? Esto os lo cuento precisamente por lo que va a venir después. ¿Dónde se sitúa? Bueno, pues estamos hablando de zonas de media montaña en las que también de una manera parecida a lo que estaba comentando Lara hace un rato, nos encontramos con zonas de gran concentración en la que hay sucesión de abrigos situados a lo largo de los barrancos en los que se conservan las pinturas rupestres. Es un paisaje humanizado a través de este arte rupestre que al final termina conformando esa especie de museo al aire libre. Bueno, pues estos lugares nos gustaría que fueran más próximos a la sociedad, ¿no? Que fueran más fácilmente
reconocibles y aprovechados por la sociedad, pero nos encontramos con dificultades. Nos encontramos con que muchos de estos sitios son difícilmente accesibles para todo el mundo. Por supuesto, ya no hablamos ni de la posibilidad de que venga alguna persona con algún tipo de discapacidad. Con frecuencia nos encontramos con una importante carencia de infraestructuras. Hay infraestructuras en algunos sitios, pero no siempre están demasiado desarrolladas y, desde luego, no existen en todos los lugares que están incluidos en ese bien patrimonio mundial. Y tenemos muy serios problemas de conservación. Problemas de conservación que ya hemos visto, que ya habéis contado, problemas similares a los que hemos visto en Foscoa, problemas similares a los que ha comentado anteriormente Lara, y que son precisamente los que tenemos que tener en cuenta y en muchas ocasiones nos han llevado a desarrollar estos productos digitales que pretendían precisamente solventar esas dificultades que puede tener un visitante para enfrentarse a esos lugares y aprovechar esas visitas y hacerlas productivas, ¿no? Problemas de visibilidad, problemas de fragmentación de las propias pinturas, problemas de vandalismo. Vamos a entrar un poco en estas cuestiones. La visibilidad está muy comprometida y está muy comprometida por lo mismo que habéis comentado anteriormente, por el desarrollo de costras de desarrollo natural, costras calcáreas, costras de oxalato cálcico, por comunidades biológicas que se desarrollan en estos espacios, por pérdidas completamente naturales ligadas a la decoloración, ligadas a procesos que finalmente hacen muy difícil para un investigador, para un visitante que no está acostumbrado a ver este tipo de arte rupestre, poder apreciar todo aquello que los investigadores entendemos que hay ahí y que podemos reconstruir en nuestra mente. Situaciones de fragmentación. La roca pierde consistencia con una cierta frecuencia, se fractura, cae en pedazos, sufre procesos de descamación superficiales, las superficies son muy irregulares y todo esto dificulta muchísimo la comprensión de esas figuras. Como os digo, evidentemente los que trabajamos en esto al final terminamos entendiendo qué es lo que hay detrás, pero para el público en general es muy difícil entender esto. Y, por supuesto, tenemos problemas de vandalismo desde siempre. Y algunos de ellos los veremos después cuando hablemos de realidad aumentada, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda tenemos el desastre que sucedió en Benirrama a mediados de los años 90, si no recuerdo mal, en que acudieron con una radial, cortaron 3 trozos, se lo llevaron tranquilamente y no se han recuperado. Y lo que tenemos a la derecha es de hace un par de años. Es una agresión que sufrió la tabla de Pochico, me parece que se llama, no recuerdo el nombre, en Sierra Morena, en los órganos, eso es, los órganos en Sierra Morena, en Despeñaperros. Uno de los lugares con ídolos oculados, uno de esos sitios característicos, impactantes. Bueno, pues a algún simpático o simpática se le ocurrió llevar un bote de pintura y rociarlo con ella y provocar ese desastre. Afortunadamente se pudo corregir. No pasa esto siempre. No siempre se han conseguido hacer esas intervenciones casi inmediatas para eliminar esa pintura, con lo cual tenemos muchos abrigos afectados por este tipo de vandalismo. Pero tenemos otros tipos de vandalismo. Esto que tenemos aquí es el estado en el que se encontraban Cueva de la Vieja y el abrigo grande de Minateda hace unos años. Actualmente están en unas condiciones muchísimo mejores porque se han llevado acciones de limpieza que han permitido recuperar la situación en que estaban estas pinturas hace prácticamente un siglo. ¿Qué ocurre? Pues que, por desgracia, hemos tenido la costumbre de humedecer las rocas, tanto los investigadores cuando estábamos haciendo nuestro trabajo de calco directo, como los visitantes que necesitaban ver las pinturas, necesitaban incrementar ese contraste, esa saturación, arrojaban agua o cualquier otro líquido, prefiero no entrar en detalles de los otros líquidos porque hay de todo, y lo que producían, aparte de ese efecto momentáneo de mejorarlo, es un efecto de degradación a largo plazo. Lo que estábamos produciendo era una disolución de sales que migran a la superficie, recristalizan y terminan ocultando las pinturas, año tras año, mojada tras mojada, terminando hasta llegar a generar algo como lo que hay a la izquierda, que es lo de Cueva de la Vieja, que era uno de los casos más dramáticos que he visto yo nunca. Todos son sulfatos, yeso, depositados sobre las pinturas, pero que afortunadamente, como os digo, hace un par de años se limpiaron y nos han permitido recuperar esto y poder hacer una documentación nueva
siguiendo todas esas metodologías que habéis expuesto y que están detrás de lo que os voy a contar ahora, ¿no? Porque para todas estas situaciones que acabamos de ver, nos encontramos con un punto de partida. Si no se ve, no se aprecia. Por eso necesitamos visualizar para preservar. No puede llamarse mejor el seminario. Visualizar. Si no vemos, no tienen atractivo. Y si no tienen atractivo, tenemos una pérdida patrimonial. Estamos hablando de arte rupestre que está conservado en lugares con serios problemas de conservación, con serios problemas de sostenibilidad, en la población, de envejecimiento. Estamos perdiendo una oportunidad para convertir a ese patrimonio en una oportunidad de desarrollo. Vale, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde nosotros, que estábamos trabajando en estas zonas, o yo particularmente llevo trabajando también 25 o 30 años en estas cosas, aprovechando las oportunidades que nos estaban dando los vectores tecnológicos, las tecnologías digitales, tratamos de modificar esa dinámica y tratamos de producir, a partir de la investigación, algo que nos permitiese pues conseguir esos efectos en la sociedad de una mejora del aprecio y de una mejora del atractivo que pudiese tener todo esto. Así que os voy a hablar de esos productos que estáis viendo aquí, de repositorio web, de realidad aumentada o de inclusión social a través de experiencias para mostrar el arte rupestre a invidentes. En cuanto al repositorio web, es una herramienta que pusimos en marcha hace ya bastantes años en el primer proyecto. Aquí están Antonio y Juan Carlos, de los que vais a oír hablar después y vais a oír hablar sobre diferentes cuestiones. Empezamos a trabajar juntos en el año 2013 y desde el principio, en estos proyectos 4D Arte Rupestre, decidimos que era necesario que una parte significativa de toda la producción científica que estábamos haciendo estuviese a disposición de la gente y estuviese a disposición de la gente utilizando tecnologías web. Estos proyectos se desarrollaron fundamentalmente entre 2013 y 2018. Hemos seguido trabajando en estas mismas líneas de investigación desde entonces y nos hemos concentrado en estos espacios que veis aquí. Podríamos poner bastantes estrellas más. Pero fundamentalmente estos proyectos lo que buscaban era trabajar con el concepto de tiempo. La idea de 4D es la idea de añadirle una cuarta dimensión a las 3 dimensiones del arte rupestre. Ya lo habéis explicado los que me habéis precedido, el arte rupestre es tridimensional, no podemos concebir a estas alturas el registrarlo de otra manera, pero es que además es dinámico. El arte rupestre cambia con el paso del tiempo, con lo cual estos proyectos 4D arte rupestre lo que estaban buscando fundamentalmente era entender cómo se estaban transformando estos sitios a lo largo del tiempo y desarrollar metodologías de monitorización. Metodologías muy similares a las que habéis estado planteando los compañeros del COA y en las cuales nosotros empezamos a trabajar en el año 2013. Claro, contar todo esto a la sociedad es difícil, pero sí que a veces podemos entresacar de todo ese proceso de investigación algunas cosas que puedan tener un efecto sobre la sociedad, ¿no? Es decir, se trataba de que ese trabajo científico que estábamos haciendo convirtiera al arte rupestre en un producto accesible para toda la sociedad, porque solo se defiende lo que se conoce. Y esto al final es la herramienta de lo que discutíamos antes. Si tenemos una sociedad consciente del valor de este tipo de arte rupestre, esa sociedad es la que le puede reclamar a nuestro político que no tiene ninguna sensibilidad o la tiene muy limitada o la tiene del tipo que la tiene, vamos a dejarlo ahí, para que actúen en lo que nosotros creemos que es necesario hacer, que es incidir en la conservación de estos elementos básicos para comprender la evolución humana. Bueno, como os decía, al final esta web de arte rupestre que sigue estando ahí, que bueno, en cierto modo ha tenido un parón en el desarrollo, perseguía ser una herramienta divulgativa, pero también queríamos que fuera una herramienta puesta al servicio de los investigadores, que pudieran conocer y acceder a esos sitios que estábamos accediendo y que en muchas ocasiones pues no es fácil llegar o no siempre puedes estar en ellos. Y también ponerla a disposición de los gestores de este patrimonio para que, apoyados en esto, pudieran saber en qué situación se encontraba todo esto. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles en esta web, ¿vale? Os dejo aquí la dirección. Esta es una de esas direcciones que hemos manejado. Tenemos una dirección web ligada a Uldecona, que pusimos en marcha también hace un par de años. Tenemos una dirección web ligada al trabajo que hicimos aquí en Salamanca, en Las Batuecas. Ahí que tenemos a Julián, estuvimos trabajando también hace unos años.
también una parte de todo ese trabajo está recogido en esta web. Bueno, no está completa. Hay algunas cosas que las estamos poniendo también a disposición, por ejemplo, los modelos 3D a través de la plataforma Sketchfab, porque tenemos muchísima documentación de arte rupestre acumulada. El caso es que esta web lo que tratábamos era de mostrar algo de información de los sitios, mostrar alguna de las comparativas, mostrar esos tratamientos de stretch que facilitaban la visualización, mostrar calcos 3D que hemos ido añadiendo posteriormente y mostrar pues, los productos digitales de síntesis con los que estábamos trabajando, ¿no? Bueno, os invito a que la visitéis y ya os digo, perseguíamos estos objetivos, democratizar el arte rupestre, es decir, ponerlo al alcance de todo el mundo, hacer que nuestra investigación fuera accesible a todo tipo de audiencias. Antes también lo habéis comentado. La sociedad invierte en nosotros como investigadores. Nosotros tenemos la obligación de retornar a la sociedad parte de esa inversión. Hemos tratado de hacer visitables sitios que habitualmente no va nadie, porque, bueno, por lo que sea, pues son inaccesibles, por las dificultades o por lo que sea, aquí tienen esa posibilidad. Y desde luego con esto lo que tratábamos era de conseguir una mayor visibilidad social que permitiese que esas inversiones en la protección y en la conservación del patrimonio tuviesen un atractivo para precisamente las autoridades que tienen que decidir sobre ello. Bueno, como os digo, os invito a que lo visitéis. En paralelo, empezamos a trabajar sobre el concepto de realidad aumentada. En este caso, como os decía antes, trabajando con Antonio y con Juan Carlos, uno de estos días me pusieron allí en su despacho y me dijeron, mira lo que hemos hecho. Y la primera vez que vi aquello yo aluciné. Es esa sensación que vais a ver en muchas de las fotografías que pongo de estas primeras experiencias con realidad aumentada, porque para mí, quizás no tanto, ¿no? Para mí era impresionante lo que se había planteado y cómo lo estábamos haciendo, la elegancia y la simpleza de todo aquello, pero desde luego conseguir que gente que no va a los sitios y que bueno, prácticamente se vuelve a su casa con la experiencia de decir, he visto el arte rupestre, eso es tremendo, eso es tremendo. Por eso os he contado esas cuestiones relativas a la conservación y a la situación de este arte rupestre, porque estamos ante conjuntos que, pese a su importancia, en muchas ocasiones no son visibles o no son visibles con la suficiente claridad como para que lo pueda apreciar la gente normal, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde surge esa alternativa tecnológica, el desarrollo de la realidad aumentada, el desarrollo de algo que nos permitiera recuperar esa posibilidad de interacción entre la gente y el arte rupestre. Y es algo que, si no me equivoco, desarrollamos a nivel pionero en todo el mundo, aplicando estos procedimientos con una metodología no invasiva. Este proyecto de arte rupestre se desarrolló con unas ideas que después hemos ido cambiando. Era una app que se descargaba en dispositivos, que contó con el apoyo de Amix Valtorta, fue desarrollada por la empresa de Antonio y de Juan Carlos, por Cineproad, que ahora se llama Cinemedia Heritage, y que, como veis, pues trataba de mostrar lo que no se ve o lo que ya no está. Esta figura que tenéis aquí en esta tablet, en esta reconstrucción, es una figura del abrigo de Saltadora, en la que alguien arrancó una pierna de la figura de tal manera que cuando vas al abrigo cuesta muchísimo entenderlo. Estas aplicaciones precisamente nos permiten realizar esas reconstrucciones, realizar esas recuperaciones y de esta manera facilitar la comprensión. Empezamos trabajando con estos tres abrigos, en el Coves de la Saltadora, en Cova Centelles y en el Abricu de Ermitas. Abrigos que, salvo el de Ermitas, en Ulldecona, no contaban con una visita regular, y no contaban con una visita regular por las dificultades de acceso, pero sobre todo porque no se ven, porque llegabas al sitio y, a pesar de la importancia de las pinturas, era francamente difícil entender qué tenías delante. Bueno, desde el año 2014 que empezamos a trabajar en esto, el primer sistema lo pusimos en marcha, si no recuerdo mal, 2015, puede ser. Hemos desarrollado estas experiencias de realidad aumentada que tenéis aquí, en los abrigos 1 y 4 de Ermitas, en Cova Centelles, en la Saltadora, que ya he mencionado, en el abrigo grande de Minateda, en Ellín, en Solana de las Covachas 3 y 6 y en Torcal de las Bojadillas 1 y 7 de Nerpio, que pusimos en marcha en el año 2021,
Y bueno, este año hubo la posibilidad de poner en marcha Cueva de la Vieja. Todavía no se ha concretado. Esperemos que en próximas fechas podamos desarrollarlo también. Bueno, esta experiencia de realidad virtual, de realidad aumentada, nacía precisamente de situaciones como estas. Nacía de haber dedicado un tiempo a acompañar a visitantes que estaban yendo a estos abrigos con arte rupestre, en este caso a Cova dels Cavalls, en Tírig, en el parque de la Valltorta, y viendo cómo trabajaban los guías de la Valltorta, que son unos profesionales excelentes. Pero la verdad es que es muy difícil transmitir algo que no se ve. Ya sabéis aquella típica cosa que hacen los guías franceses en las cuevas, la pata van, la pata guerre, pues, y esto con las figuras paleolíticas, claro, cuando estás viendo con figuritas que son así y estás a 2 metros de distancia y el señor te está diciendo que está aquí la cabeza y ahí el arquero y no sé qué, la mitad de la gente se va con sensación de ser idiotas, literalmente, de no haber entendido nada, de haber perdido el tiempo. Y eso a pesar del esfuerzo ímprobo que hacen esos guías, que son, como os digo, unos profesionales excelentes. Claro, utilizar la realidad aumentada cambia esto por completo. Cuando la persona que visita estos sitios dispone de un dispositivo en el que está viendo el arte rupestre, el guía pierde protagonismo. El guía ya no se tiene que dedicar a explicar dónde está la cabecita, las patitas y qué está haciendo el señor que está detrás de él, sino que es el visitante el que recupera protagonismo y desarrolla esa experiencia de autodescubrimiento. Y cuando la gente empieza a ver las cosas y se da cuenta y dice, aquí hay no sé qué, entonces es cuando se produce ese vínculo que a los que trabajamos en patrimonio y en conservación nos interesa. Ese vínculo es el que de verdad consigue la realidad aumentada de una manera que no hemos visto con ningún otro procedimiento. Al mismo tiempo, el guía se puede convertir en una especie de gurú, yo lo llamo gurú. Es decir, el guía está allí viendo cómo la gente disfruta y al que le surge una pregunta, se la responde. Está animando a la experiencia personal, les está animando a que participen. Ya no son más visitantes pasivos, son participantes en una experiencia. Y esto funciona de maravilla. Esta app de realidad aumentada la hemos hecho desde el principio con ausencia de marcadores. No podíamos poner nada en los abrigos, así que todo depende de que los dispositivos sean capaces de identificar las características de la roca y a partir de ahí proyectar en el stream de vídeo que está capturando el dispositivo dónde están las figuras. Y esta es la magia de fondo de la realidad aumentada. Claro, esto hay que programarlo y aquí están Antonio y Juan Carlos que saben lo difícil que es esto. De soporte que utilizábamos, pues los calcos 3D que estábamos haciendo a partir de todos esos medios digitales que hemos ido incorporando, o también utilizando calcos preexistentes. Y aprovecho la ocasión para agradecer a la Generalitat de Cataluña por habernos permitido utilizar los calcos de la Bricú, de Ermitas, a Valentín Villaverde por habernos permitido utilizar los de Saltadora o al Museo de Yin por habernos permitido utilizar también los calcos existentes en Minateda. Sobre esos calcos hemos realizado también reconstrucciones, porque a veces incluso el poder ver el calco simplemente no es suficiente para que la gente entienda lo que tiene delante, ¿no? Y hemos producido también esa información añadida que nos permite la propia plataforma. Bueno, esto es un ejemplo de esos calcos 3D que estamos produciendo en la actualidad, ligados al soporte, producidos a partir de los modelos 3D, como hemos estado viendo estos días. Un ejemplo de esas reconstrucciones, en este caso del abrigo 6 de Solana de las Covachas, en Nerpio, en el que obviamente los que trabajamos en esto somos capaces de ver esas figuras completas y entendemos que son realmente excepcionales. Pero cuando una persona se pone delante de este techo, porque esto es un techo, y solamente ve un 10% de lo que originalmente fue esa figura, pues obviamente le cuesta un poco. Estas reconstrucciones, que no dejan de ser una técnica que ya se utilizaba a principios del siglo XX, aplicadas a la realidad aumentada, de tal manera que se pueden activar y desactivar, igual que se pueden activar y desactivar los propios calcos, son muy eficientes para que la gente entienda la importancia o por qué nosotros dedicamos tantas horas a trabajar en esto. Si además esas figuras las vamos coloreando de diferentes maneras, les vamos introduciendo otra información, ¿no? Les podemos decir dónde está un ciervo, dónde está una cabra, si esto es una figura femenina, si esto es un arquero, si esto es un... Es decir, podemos ir cargando esa realidad aumentada de capas de información
que es lo que convierte a este producto en algo tan útil para la divulgación del patrimonio. Todo esto se proyecta finalmente y se proyecta en el sitio de tal manera que se detectan de una manera muy precisa esos marcadores y sobre ellos se muestra la información añadida que nos interesa. Y lo que produce es esto. Esto que estáis viendo es el día que probamos por primera vez la realidad aumentada en Saltadora. Ya no me acuerdo qué fecha fue aquello, pero 2015, 16 sería. 15 probablemente. Estas personas que veis aquí son los técnicos de patrimonio de la Generalitat Valenciana. Montse, que es la que está haciendo tan expresiva esta imagen, es actualmente la jefa de servicio de Arqueología de Valencia. Y Montse no se creía lo que estaba pasando delante de sus ojos, ¿no? Como de repente aquellas figuras aparecían y podía ver de una manera súper simple y súper sencilla y súper natural algo que hasta aquel momento le resultaba muy complicado. De hecho, como anécdota, ¿no? Si me permitís, en una de las fotografías que hemos visto anteriormente había una chica joven que era Julia, la hija de mi pareja de entonces. Con Julia habíamos ido a multitud de sitios con arte levantino, llevando la rastra con 10, 11 años. No quería ir a ningún sitio de ellos, hasta que ese día llegó a esta inauguración, cogió su dispositivo, lo vio y recorrió Saltadora 3 veces de punta a punta jugando con esto. Jamás en la vida había tenido una reacción como esa. Y eso para mí es la prueba definitiva de que esto funciona. Bueno, hablando con la gente que participaba en estas experiencias, nos daban unas claves para entender el funcionamiento de todo esto. Conceptos como sorpresa, curiosidad, descubrimiento personal, deseo de experimentar, ganas de repetir, son los sentimientos que generaron en estas personas y que han seguido generando desde entonces la utilización de esta herramienta, de esta realidad aumentada. Desde entonces hemos ido cambiando. Desechamos la idea de mantener la descarga en los dispositivos propios porque esto generaba muchos problemas. Generaba problemas de compatibilidad con las actualizaciones de los diferentes sistemas operativos. Era prácticamente imposible tener el software lo suficientemente adaptado como para que funcionaran todos los dispositivos. Así que finalmente esto se transformó en que la app está a disposición de los guías que tienen varias tablets, las llevan a los lugares que se visitan con estos dispositivos y los prestan para que las personas puedan disfrutar de ellos. Esa tablet está configurada específicamente para funcionar con esto y se actualiza cuando hace falta de manera controlada. Y también nos hemos dado cuenta de una serie de problemas que también se solucionan, pues problemas ligados a que estamos al aire libre, a que las condiciones de luz son cambiantes, no tenemos puntos de referencia, con lo cual no siempre los dispositivos captan tan bien como nos gustaría la ubicación en la que se encuentran. Esto es algo que se está modificando, que se está solucionando y que precisamente con lo que veremos después con Olivia, pues vamos a ver que el desarrollo tecnológico va a superar también esta limitación. Pero ahora mismo es un problema relativo. Basta con adaptar los horarios de visita. Basta con que los guías sepan a qué horas pueden ir a ciertos sitios y a qué horas pueden utilizar estos dispositivos que ya os digo que tienen un funcionamiento excepcional. Todo esto lo financiamos con cargo a diferentes subvenciones y a diferentes proyectos competitivos del Ministerio de Cultura y Deportes, o de como quiera que se ha ido llamando con sus sucesivos cambios, de la Generalitat de Cataluña, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con aportaciones también de los ayuntamientos de Ulldecona, de Llín y de Nerpio. Y por último, os quiero contar una experiencia de la que yo particularmente me siento muy orgulloso, y es de haber podido poner este arte rupestre a disposición de discapacitados visuales, partiendo también de esa experiencia de acumular información digital en estos sistemas de registro que hemos estado viendo anteriormente. Claro, esto es una experiencia compleja, porque mostrar arte rupestre a ciego, como mostrar cualquier tipo de experiencia visual a una persona que no puede ver, que padece ceguera, pues es complejo. Además, es un patrimonio que no se puede tocar, por definición. Así que, ¿cómo podíamos hacer esto? Bueno, hubo que darle un poco la vuelta a todo y reutilizar esas metodologías, esas tecnologías digitales para convertirlas también en oportunidades para este tipo de personas, ¿no? El objetivo que perseguíamos con esto era el de
conseguir hacer accesible el arampi a estos invidentes a través de herramientas y de experiencias hápticas, de experiencias táctiles, y también concienciar al resto de la sociedad de las tremendas dificultades que viven las personas con cualquier tipo de discapacidad para poder tener acceso a la cultura. Y más en concreto a la cultura que está fuera de las ciudades y a la cultura como la nuestra, como el arte rupestre, que está fuera de los circuitos tradicionales de la cultura, ¿no? ¿De dónde nace todo esto? Al final, lo que yo me planteé es utilizar algo de lo que había investigado en mi tesis doctoral. En mi tesis doctoral yo había llegado a la conclusión de que ese arte rupestre levantino que os estaba contando anteriormente, ¿no? Esa cultura visual del arte levantino tenía otra característica, y esa característica era la de ocultar la de tridimensionalidad. Las figuras estaban concebidas tridimensionalmente, pero finalmente se plasmaban solo como una silueta. Era algo parecido a lo que veis aquí, ¿no? Esas figuras, que son modelados 3D, a los que se les somete a una iluminación desde una única dirección y proyectan una sombra, que son muy similares a lo que nos encontramos en estas figuras plasmadas en arte levantino. Esa cabra que tenéis abajo es prácticamente idéntica a la que tenemos ahí, y ese toro pues tiene una situación muy parecida. Es decir, en la cabeza del artista que estaba haciendo ese arte rupestre había algo de esa tridimensionalidad. No se llegaba a plasmar como en el arte paleolítico, pero estaba ahí, oculta. Y ese proceso del 2D al 3D, que era lo que hacía el arte levantino, es el que ahora lo íbamos a invertir para convertirlo en una oportunidad para los invidentes. Hay otro problema, que es el que os hablaba anteriormente sobre el tema de la accesibilidad. Claro, no en todos los sitios podemos hacer algo así, pero al menos en uno pudimos construir todo este desarrollo que os voy a contar ahora. En Cova del Rosegador, un abrigo que siento muy próximo desde hace mucho tiempo por diferentes circunstancias, nos encontramos con un sitio que está al norte de Castellón, ya en el límite con Tarragona, que es accesible en vehículo hasta 200 metros, que existen unas escaleras que bajan hasta la cavidad, porque el sitio donde se conservan las pinturas originalmente o durante muchos años fue un polvorín. Esta es la cueva del polvorín, también se conoce. Un polvorín ligado a la construcción de un pantano que está unos cuantos metros más arriba, y de tal manera que el suelo que tiene ahora mismo, esa plataforma que tiene el abrigo, son todo construcciones ligadas a ese desarrollo de la presa de Ulldecona. Es un sitio donde se conservan unas pinturas rupestres muy interesantes, típicamente levantinas, con presencia de escenas de caza, de animales abatidos, de mujeres, de arqueros de todo tipo, y que, sinceramente, merece una visita. Además, el entorno es excepcional. Es un entorno bellísimo en el Parque Natural de la Tinença de Benifassà o en el Parque dels Ports, depende si estamos en Valencia o si estamos en Cataluña, ligados al embalse de Ulldecona, que se alimenta del río Sénia, río que pasa justo por debajo del abrigo, con una fuente justo debajo, ligado a la habitabilidad y a la utilización de ese espacio, y que, como os digo, cuando empezamos a trabajar en estos sitios y trabajábamos en el arte rupestre, estaba en estas condiciones. Esas instalaciones existían, facilitaban la visita, pero estaban bastante abandonadas, con un desnivel importante, con mucha vegetación por todos lados, suelo irregular. Es decir, las posibilidades estaban, pero convertir esto en accesible para invidentes requería una intervención. Se repararon las barandillas, se eliminaron la mayor parte de los obstáculos, se introdujeron marcas podotáctiles tanto en las escaleras como en la propia superficie que había dentro del abrigo, y se desarrolló un programa interpretativo en el que pues se contaba ese contexto territorial, el contexto cronológico y cultural del arte levantino, se hacía un elemento de transformación de las personas que lo iban a visitar, a las personas que ven las transformábamos en invidentes, les dábamos un material de trabajo, que es al que vamos a llegar a continuación, y finalmente desarrollábamos esa experiencia háptica. El 3D de esa cavidad nos servía para imprimir un modelo del abrigo en el que introducíamos una figurita humana, que está aquí, una figurita humana que era el abrigo que permitíamos tocar a todo el mundo para que se hicieran cargo de la escala
y de las características del propio espacio, del propio abrigo. Esto para los que vemos es una tontería, pero para los que no ven es importantísimo saber dónde están. Y como os digo, esto bueno, pues parte de un escaneado fotogramétrico. A continuación, llevábamos a la gente a los sitios, ¿no? La transición al abrigo en la zona de las escaleras, utilizábamos la técnica guía tradicional para que la gente llegase hasta allí. Como veis, las personas que ven los equipábamos con unas máscaras para que no vieran nada y los transformábamos en prehistóricos poniéndoles 4 plumas. Bueno, y pintándoles la cara. Pero sobre todo lo importante es que les hacíamos percibir el entorno. Algo que los ciegos tienen desarrollado y que cuando van a un sitio empiezan a notar el sonido, el calor. A nosotros nos cuesta, pero era importante que sintieran el sonido del espacio, que tocaran la roca, que notaran el aire, que notaran la temperatura, que notaran incluso el calor de los colores de la roca para entender que podían tener a su disposición información que por lo general tenemos solamente en los ojos. Y transformábamos esas figuras levantinas, esas siluetas levantinas, en modelos 3D. Modelos 3D que imprimíamos. Es decir, estábamos invirtiendo ese proceso de la cultura visual del arte levantino para convertirlo en esto. Figuras, algunas hechas a escala, otras no, de tal manera que la gente pudiera jugar con esto, pudiera tocarlo, pudiera entenderlo. El juego en realidad era tratar de que esas figuras que estaban inspiradas o trataban de desarrollar volumétricamente estas siluetas, les permitieran entender cómo se había llegado hasta aquí, qué eran estas siluetas. Estas siluetas que estaban recortadas en un material plástico, imantadas para poder completar esto que estáis viendo aquí. Ese es el material que cada uno de ellos bajaban al abrigo. Esas siluetas reconstruidas y esos modelos 3D estaban en el propio abrigo a disposición de todo el mundo para que pudiesen tocarlo, pudiesen sentirlo y jugasen también con esa parte del fondo. A veces funcionaba mejor, a veces funcionaba peor. Pero la verdad es que para la gente que ve le cuesta bastante entender estas cosas. No tenemos esas habilidades. Entender una silueta nos cuesta un horror e incluso entender un modelo 3D nos cuesta muchísimo. Una vez que habían jugado con esto y más o menos tenían un cierto control sobre lo que tenían en las manos, esas siluetas, los llevábamos a esta pared del fondo. Esta pared del fondo era una pared imantada y esa pared imantada, esas figuras, las colocábamos allí con esos imanes para que pudiesen realizar esas escenas de arte levantino. Esas escenas jugando con ellas y pudiendo colaborar de una manera, pues como pasa en los abrigos con arte rupestre, añadiendo figuras e yendo modificando todo lo que tenían a su alrededor. A los ciegos les facilitábamos también esas mismas siluetas impresas en braille, con una superficie táctil, de tal manera que podían ver, que podían tocar y que podían leer qué era lo que tenían delante. Y el resultado final es esto. Este es Aleix Marcoval, uno de los invidentes con los que trabajé en esto. Y cuando Aleix, después de todo esto, me dijo que estaba viendo el arte rupestre, los pelos como escarpias que decimos aquí, ¿no? De verdad, tremendo, una experiencia de lo más gratificante que he podido tener en mi vida. Y esto no deja de ser esa utilización de las tecnologías digitales para visualizar y para preservar. Es importante que estas personas también estén implicadas en la conservación de nuestro patrimonio. Bueno, lo que he tratado de presentaros aquí es esa utilidad de los vectores tecnológicos, que no solamente son herramientas científicas, sino que también pueden ser herramientas puestas al servicio de la sociedad y pueden ser utilizadas como herramientas de transformación y de intervención social. Lo digital es el lenguaje del presente, no es el futuro. Esto no son ya nuevas tecnologías, esto es nuestro presente y los que vienen detrás son nativos digitales y esta es su forma de trabajar y de estar en el mundo, no hay otra. Con lo cual tendremos que utilizarlo y tenemos que utilizarlo con toda su potencialidad. Y creo que todo esto son posibilidades que nos acercan al objetivo de hacer visible el arte rupestre para que la sociedad lo reclame su protección. Esto es lo que os he dicho anteriormente. Si nos podemos quejar respecto a los políticos y demás, pero si no conseguimos que la sociedad reclame esto,
el político jamás nos va a hacer caso. Así que hay que invertir primero en ese escalón para conseguir después que quizás en el futuro podamos conseguir algo de todo esto. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.